los dólares estaban prohibidos para los cubanos. Los turistas le dejaban a ella propinas en dólares, pero se lo tenían que dar a escondidas porque si la agarraba le daban cárcel. Y ella, para sacar estos dólares de su trabajo, se los tenía que introducir en su... Los cubanos no vamos al psicólogo porque nosotros tenemos que intercambiar los productos por tiempo y dinero. ¿La cola esta es para el cajero? No, está bueno. Siempre que veas más de 3 personas reunidas, pregunta qué sacaron, qué están vendiendo. ¿La cola esta para qué? Leche saborizada y todavía no la han sacado. Así que nos pasamos el día perdiendo tiempo y dinero. ¿Y desde qué hora están haciendo la cola? Esto nos lleva al tercer truco para sobrevivir en Cuba. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Para nadie es un secreto la enorme crisis por la que está afrontando Cuba. Por eso hoy te voy a enseñar 4 trucos para sobrevivir en Cuba. 4 formas de ser cubano y no morir en el intento. Primer truco para sobrevivir en Cuba. Siempre que veas más de 3 personas reunidas, pregunta qué sacaron, qué están vendiendo. Porque con la actual crisis que vive Cuba, cuando hay una cola de lo que sea, es que están vendiendo algo que necesitamos. Porque en Cuba, desde un alfiler hasta una caja de fósforos está escaso. Entonces, si ves una cola donde hay más de 3 personas reunidas y no preguntas ¿qué sacaron? ¿Qué están vendiendo? Posiblemente te pierdas la oportunidad de comprar algo que necesites, porque aquí se necesita de todo. Bueno, ¿qué sacaron? Frijoles y arroz a como la libra. A 160 la libra de arroz y el frijol a 195. No, está bueno porque tú lo compras por otro lado, está 200, 210, 220 y hasta 230, así que a 195 está bueno. Bueno, yo vi la colita y yo dije, algo sacaron bueno. Y en Mercase a 200 los frijoles, 5 pesos de más, pero Claro, ahorro, 5 pesos son 5 pesos. Ya vieron, aquí están vendiendo arroz y frijoles un poco por debajo de lo que está normalmente en el mercado informal, en el mercado negro, que es donde compramos casi todos los cubanos. Así que hay que aprovechar. Pero bueno, demasiada cola porque hoy estoy filmando para ustedes. Luego será. Bueno, niña, la cola esta para qué? Leche saborizada y todavía no la han sacado. ¿Y dónde? Ahí donde está lo rojo. El cartel rojo de ahí. Uf, ya como la leche saborizada. 40 pesos la bolsita. ¿Y a qué hora no sabes que la empiezan a vender? ¿Cómo? Sí, 30 pesos. 30 pesos menos. Ah, bueno, está buenísimo el precio. Sí, pero está 30 bueno. pesos. Empezaron vendiéndolo a 16 Ay, ay, ay. y ya van por 30. Dios mío. Leche saborizada, a 30 pesos la bolsa. Y dicen que antes estaba a 16, o sea que en muy poco tiempo ha subido muchísimo. Y cuando sacan esto, pues los cubanos corremos para allá porque nos resuelve muchísimo para las meriendas, para los niños, en fin, que hay que hacer buenas colas. Qué bueno no está. Pero si supiera No, a qué bueno, hora, a qué hora lo venden. ¿Cómo la Allá sé? para las 11 y pico, 11 y media. Después que llegas ahí. 11 y media. ¿Y desde qué hora están haciendo la cola? Llegamos ahora hace un poco, hace ratito, pero ya la gente está mal. Mira, hermano, No, y ya hay papos que se han ido. la gente ha marcado y se ha ido para el trabajo, donde quiera, y después viene. Pero hay gente de viaje. Como... Segundo truco para ser cubano y no morir en el intento: hacer colas. En Cuba, si quieres ahorrar dinero, tienes que intercambiarlo por tiempo. Sí, vivimos como en esa película de Justin Timberlake, donde todo se compraba con tiempo. Pero para los cubanos es peor, porque nosotros tenemos que intercambiar los productos por tiempo y dinero, las dos cosas. Bueno, la cola esta es para el cajero. Uf, qué cantidad. Ahí está el cajero. Es que en Cuba, para comprar desde un pan hasta un ventilador, hay que hacer largas colas. Muchos cubanos tenemos que dejar de trabajar para ir y hacer la cola, porque si pierdes la oportunidad de comprar cuando sacan cosas así en estos lugares donde puedes ir, donde puedes hacer una cola,
pues luego tienes que comprarlo en el mercado negro a precios elevadísimos. Así que nos pasamos el día perdiendo tiempo y dinero, porque cuando estamos en una cola no estamos generando dinero, solamente estamos gastando. Ay, mamá, mira, sacaron detergente. Pero mira, es un carnaval. Qué manera de ver público, Dios mío. Hacer esa cola es pasar una día aquí. ¿Qué va? Seguida me da dolor en la cintura y las rodillas. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción de todas las colas que hemos hecho en el canal, que han sido muchísimas. Colas para pollo, colas para aceite, colas para galletitas, colas para toallitas húmedas, colas hasta para la bombona de gas, para la balita de gas licuado. Así que esto nos lleva al tercer truco para sobrevivir en Cuba. El mejor amigo del cubano no es el perro, es la java. Sí, caballero, cubano que se respete no sale a la calle sin una javita. Sí, por si aparece algo, por si hay algo que echar, porque es que en la mayoría de los negocios particulares o estatales no te incluyen la javita en la compra, sino que tienes que comprarla adicional o máximo en esos mismos lugares te la venden, pero aparte. Así que la javita hay que llevarla, por supuesto, es reutilizada. Esta javita no es nueva. Esta javita ya yo la utilicé en otras cosas, en comprar pan, en fin. Y ahora vamos a darle otra utilidad. Buena, mi amor. No vaya a ser que se te caiga. ¿A cómo son los platanitos? A 60. Ya me empezó a ver. Déjame cogerte 2 tomates de 120, ya me decía mi mamá. 100 pesos. Cógeme. Estos son los últimos ya. Y asegure que hay agua de tomate. Ya se pudre. Lo raja. Gracias. Muñeca. Gracias a usted. Miren, me compré estos platanitos a 60 pesos la libra. Aquí hay 2 libras. El hombre supuestamente me rebajó 20 pesos. Espero que así haya sido. Muchas gracias a eso. Bueno, esta es otra costumbre bien cubana. Comer platanitos con las comidas. O sea, un arroz con huevo, con carne, con vianda, con ensalada. Le incorporamos el platanito. Nos gusta ese dulzor. Desde niños nos acostumbran a comer con platanito. Y aquí me lo llevo. Bueno, pero les cuento una curiosidad. En Cuba, hasta 1993, estas habitas que ven aquí eran exclusivas para extranjeros. Porque hasta ese momento, estas habitas solo se incluían en las tiendas en dólares. Y en ese momento, hasta ese momento, los dólares estaban prohibidos para los cubanos. Al que agarraran con un dólar en su mano, no les digo solo comprando, sino con un dólar en su casa, le daban cárcel. Hasta 1993 fue esto, que estas habitas solo eran para los extranjeros. Y hablando de esto, de que el dólar era ilegal en Cuba, recuerdo una anécdota de una señora habanera que me estuvo contando que ella trabajaba en el famoso club nocturno Tropicana, por aquellos tiempos, cuando el dólar era prohibido en Cuba. Pues los turistas le dejaban a ella propinas en dólares, pero se lo tenían que dar a escondidas porque si la agarraba le daban cárcel y por supuesto perdía el trabajo. Y ella, para sacar estos dólares de su trabajo del club nocturno Tropicana, se los tenía que introducir en su sí, como lo oyen, en la porque al salir del trabajo la cachaban, le buscaban hasta en el bolso para ver si alguno de los trabajadores se llevaban dólares a su casa, porque por supuesto en el mercado negro el dólar estaba bien cotizado. Miren qué tiempos se vivieron. Ah, por cierto, otra curiosidad. A estas habitas todavía hoy en muchas partes de Cuba le llamamos cubalce, porque cubalce era el nombre de una corporación del gobierno que se dedicaba a recaudar divisas. Bueno, lo mismo que el MLC ahora, que las tiendas en MLC, como tenían escrito el nombre cubalce, entonces hasta hoy muchos decimos, ¿tienes un cubalce que me vendas? En lugar de decir, ¿tienes una javita que me vendas? Cuarto truco para sobrevivir en Cuba. Los cubanos no vamos al psicólogo. Los cubanos nos desahogamos con otros cubanos. ¿Dónde? Pues en cualquier lugar, en una cola, una persona que pasó por la calle, a alguien que hacía mucho tiempo que no veías, ahí le vamos y le lanzamos todos nuestros problemas, todas nuestras desgracias. Hola María, muchacha, pero ¿cuánto tiempo? ¿Estás perdida? Hola Nori, ¿cómo está mi amor? Yo aquí, haciendo la cola del detergente, a ver si alcanzo, mira. Ay muchacha, ni me digas nada, que yo estoy con tremenda mala noche aquí donde tú me ves. Me quitaron la corriente toda la noche y me comieron los mosquitos. Muchacha, si yo acabo de pasar un dengue que casi me mata, y ya tú sabes, sin un pedacito de carne para hacerme un caldito. Aquí donde tú me ves, yo tengo un dolor en la columna. Yo llevo ya 3 semanas cargando agua de casa de mi prima
que vive a 3 cuadras y tiene un pozo. Menos mal eso, porque si no yo me vuelvo loca. Bueno, te dejo que se me pasa la cola. Dale, muchacha, corre, defiende lo tuyo, dale. En fin, con cualquier persona comenzamos a hablar de las desgracias que nos pasan a los cubanos todos los días de este mundo. Claro, eso es hasta que vemos un policía o hasta que vemos una cámara. Ahí. ¿Ponen ustedes en práctica estos trucos para sobrevivir en sus países? ¿O conocen otros trucos que no he mencionado? Por favor, si es así, déjenmelo en los comentarios. Y también, por favor, compartan el video y denle like, que eso me ayuda lo que ustedes no se imaginan. Eso nos hace crecer muchísimo. Por aquí les voy a estar dejando un video que hicimos hace poco con otros 11 trucos para sobrevivir en Cuba. Espero que les guste. Ay, pero la verdad es que espero que este video no les haya gustado, que les haya encantado. Así que si eres nuevo por aquí, suscríbete y active la campanita para que te avise de todos los videos que voy a estar subiendo. Así que nos vemos en otro video. No olvides que te amo.